Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen martes. El cambio político no solamente existe en el régimen político mexicano, lo que es más, me parece, un cambio de época alrededor del mundo, y este permite que, por ejemplo, el presidente electo estadounidense Donald Trump ejerza sus funciones ejecutivas desde su paraíso en Miami, incluso antes de la inauguración formal de su administración el próximo enero 20. Gestión que, cabe decir, ya es vista desde la perspectiva del análisis de la realidad como una administración contrapeso en México, dada la debilidad de las instituciones mexicanas, sometidas al segundo sexenio López Obradorista. No se trata, me parece, de observar en el próximo mandatario estadounidense a un villano o a un héroe, sino el reconocer, sobre todo, que su equipo, el equipo principal de su entorno íntimo, está formado por un núcleo duro de personajes antimexicanos. A México, por ejemplo, como sabemos, envía por vez primera en la historia de las históricas relaciones esas estratégicas, la única quizá en el mundo en su género, entre Estados Unidos y México, a un embajador que proviene de la élite militar, en un contexto complejo por la próxima negociación, por ejemplo, del Tratado Comercial Trilateral todavía de América del Norte. Y sin embargo, lo importante para Trump es su agenda de seguridad, la que él concibe de ese modo y manera: cerrar la frontera sur, las deportaciones masivas, ya tiene incluso el predio en Texas, como sabemos, el combate a la delincuencia y el narcotráfico con fuerzas estadounidenses en México, y promover la prisión a autoridades mexicanas involucradas con la delincuencia y con el narcotráfico. En consecuencia, la lógica política es claramente un fenómeno desplazado, junto con la economía y también la revisión del tratado comercial con indicadores técnicos que le den viabilidad a esta relación entre los tres países, que ya data desde 1994, en esta segunda temporada, segunda versión, segunda generación del tratado comercial. Sintetizando, me parece que será una agenda, la del estadounidense, con énfasis en la seguridad, pero sobre todo en la migración y el rol de China en México como los temas más relevantes para su próximo representante diplomático, y también para potenciar su experiencia desplegada en El Salvador en el rubro de seguridad, país en el que compartió el crédito en esa misma materia con el presidente en funciones Bukele. Al mismo tiempo, es un pésimo mensaje, me parece, enviar a Miami en la categoría de cónsul general a Rutilio Escandón, contribuyente principal de la catástrofe en Chiapas, que dejó a su sociedad habitando lo más semejante a una guerra civil. Hay más en torno a la próxima administración que algunos piensan, muchos, pocos quizá, ha comenzado, y su próxima administración del presidente Trump, que está dispuesto a intervenir la frontera con México, de ser necesario, en la lógica no de la élite política, sino de la élite militar, con todo lo que eso implica. Por lo que toca a los tiempos que corren, en el rubro, por ejemplo, de la comunicación política en particular, tiene una evolución caracterizada, me parece, por los procesos, por un lado, hiperdigitales, la acelerada circulación de las noticias, y por el captar la atención de los diversos públicos. En ese contexto es que se va a desarrollar la gestión Trump, con sus efectos en México y alrededor del mundo. Especialmente los propios estadounidenses, como sabemos, han dicho muchas veces que es la relación más compleja con México alrededor del mundo. Y del tintero, asistimos a una política de comunicación multiformato, no cabe duda, con datos, por ejemplo, del Instituto Federal de Telecomunicaciones. La mayoría de los mexicanos tienen hoy en la televisión abierta y restringida un espacio de su principal fuente de información. Algo semejante ocurre con la sociedad estadounidense, que, de acuerdo al diario de Wall Street Journal, la televisión es su primer consumo de información a través, sobre todo, de Fox Channel, no solo por estar por el espacio del ganador, sino por disponer del acceso a primicias. ¿Y qué decir de la polarización
que es decir, la temporada que formalmente fue inaugurada en el mundo por la primera gestión de Donald Trump. En esta segunda generación veremos más efectos más perniciosos de lo que implica ese fenómeno social y político que nos toca estudiarlo y que tiene que ver con las sociedades cerradas, en un entorno en donde ya habíamos avanzado justamente en el sentido contrario, en la sociedad abierta y sus enemigos, Teodoro.